buenas. Ay, perdonar por estos 5 minutillos, pero el despacho estaba helado, he llegado con el tiempo un pelín justo y bueno, pues eso es lo que pasa. Eh, Bienvenidos a esta última semana. Para mí, además, aunque no sea oficial, también es la última semana de diciembre, porque luego ya empiezan las vacaciones escolares y ya la cosa se complica. Siempre decimos que, en nuestra empresa siempre decimos que diciembre es un mes de 15 días. Porque entre vacaciones, puentes y todo lo que supone las navidades, cierre de año, etcétera, luego días hábiles reales, pocos. Pues vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, ya hemos hecho el protocolo, es decir, si hubiéramos seguido el, el curso y hubiéramos ido haciendo todo en el momento, que es imposible porque este curso es muy rápido, pero bueno, ya tendríamos el protocolo hecho, ya tendríamos el canal de denuncias. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos llega un caso? Entonces vamos a ver hoy lo que sería la gestión de casos y también vamos a ver lo que sería cómo mejorar ese protocolo. Es decir, el protocolo no tiene, ya hemos hablado muchas veces que el protocolo no es algo estático, sino que tiene que ir variando y tiene que ser flexible. Por lo tanto, vamos a ver cómo llevar a cabo esa flexibilidad a través de la evaluación y la mejora continua del protocolo. Hoy vamos a ver sobre todo estos dos, que son ya como los más, ya para finalizar y redondear. El día que viene, el jueves que viene, lo que vamos a hacer es el cierre de curso. Vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ver por qué es importante, qué efecto transformador tiene este protocolo, etcétera. Así que vamos a empezar compartiendo la presentación, como siempre, y vamos a empezar con esta gestión de casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de gestionar correctamente los casos que nos lleguen? Como hemos dicho muchas veces, es la seguridad. Es tanto a la persona que denuncia como a la persona que es denunciada darle un ambiente de seguridad y de que las cosas se van a hacer de forma justa. Para ello hay que garantizar ese entorno laboral seguro y respetuoso. Es decir, si nos viene una víctima, es decir, no, una víctima no, si nos viene una persona que denuncia y lo que nos está denunciando a nosotros nos parece una tontería, pues tenemos que evaluar que esa persona sí que se ha visto afectada por ello. Por lo tanto, no podemos eh, decir que tontería o eso es pasajero. No, tenemos que, en la hora de recoger esa denuncia, por ejemplo, tenemos que limitarnos a recoger esa denuncia con todos los detalles que podamos. Proteger la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras, tanto de las personas que denuncian como de las que son denunciadas como de los testigos. Entonces, hay que tener un lenguaje imparcial, hay que intentar ser muy aséptico en todo el proceso y proteger la dignidad también es proteger la confidencialidad. Nadie tiene por qué saber que esto está pasando, ni qué se ha dicho en las entrevistas, ni nuestra opinión al respecto. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que cumplir, obviamente, el marco normativo vigente y em, darle las herramientas suficientes a las personas que pertenecen al equipo que va a gestionar estos procesos para que tengan la confianza de llevarlos a cabo y de guiarlos. Eso sería lo más importante. Entonces, en la primera fase del caso, ¿no? De la gestión del caso, sería la recepción y el registro de denuncias, que ya hemos visto que para garantizar la confidencialidad necesitamos canales de recepción seguros y que sean accesibles y
para que esto sea realmente confidencial, limitar el acceso a la información de la denuncia solo al equipo designado. Es decir, volvemos a decirlo, no puede estar en una carpeta libre de acceso, tiene que estar en una carpeta recomendablemente con contraseña en la cual solamente acceda el equipo que hemos designado para ello. Y luego además tiene que haber una comunicación transparente, es decir, hay que informar a la persona que denuncia y a la persona que ha sido denunciada de los procesos, de los tiempos y de cómo se va a llevar a cabo este, este proceso. Por otro lado, hay que validar la información, ¿vale? Esta información puede ser veraz o falsa. Entonces, hay que confirmar datos claves, por ejemplo, las partes implicadas, la descripción del incidente, si se produjo en un lugar o en otro, la fecha, cómo, con todas las pruebas que podamos nosotros recoger, así como testimonios de gente, de personas que estaban, que lo han visto o que han sido pues eso, que la han visto y que han visto ese tipo de trato durante mucho tiempo y que no han dicho nada, no hay que acusarles de no haber dicho nada, sino que sí que la han visto, o a lo mejor es que no le han dado importancia, pero han visto ese tipo de comentarios, como de grabaciones de cámara de seguridad que podamos recurrir a ellas para saber si esas dos personas implicadas estaban en ese momento. Em, Cualquier cosa que nos puedan aportar para confirmar la veracidad, es decir, la validación de los datos clave. Y lo segundo es que cuando ya tengamos toda la información, si nosotros tenemos dudas, no pasa nada por volver a entrevistar a la persona que es denunciante y hacer aclaraciones si fuera necesario. Entonces, yo sé que aquí se nos pide mucho que seamos expertos en testimonio, que es una de las partes de la criminología pero no hace falta ser experto, es decir, en este caso no nos piden tanto expertise, no nos piden tanto grado de, de conocimiento, nos piden que solamente tengamos claro lo que ha pasado. Y una vez que ya, es decir, estos serían las partes importantes de la validación de la información. Otra parte importante dentro de la recepción, el uso de formularios estándar. ¿Por qué? Porque no se nos va a olvidar ningún dato. Si lo que estamos esperando es que en una conversación yo me acuerde todos los datos que tengo que pedir, y más cuando a lo mejor la conversación es de un tema no agradable, seguro que es un tema no agradable, al final se me va a olvidar algo. Entonces, de esta forma lo que hacemos es que el proceso sea muchísimo más eficaz y no se nos olvide absolutamente nada. Además, ese formulario confidencial se va a registrar y en el protocolo hemos establecido cómo se va a registrar. ¿Esto qué implica? Implica que no va a haber una fuga de información. Imagínate que yo tomo notas de la entrevista en mi cuaderno o en folios separados. Al final esos folios o ese cuaderno se puede ir a saber dónde. En cambio aquí es un formulario en el cual se queda registrado y punto. Si este, si este formulario, esta es mi recomendación personal, fuera además digital y una vez terminado, solo la persona denunciante y el equipo especialista tienen acceso a ese archivo, pues muchísimo mejor. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, y esto es una medida de estar por casa, ¿vale? Si tú haces un Google Form, en el cual, aunque seas el equipo que pueda rellenar la persona que denuncia, o que pueda rellenar también el equipo especialista, y ese formulario está em, unido al correo electrónico del canal de denuncias, todo se queda en el mismo grupo, en el mismo grupo de personas que solamente son que son las de alta confidencialidad y alta especialización en todo el proceso de acoso. ¿Por qué? Porque quien recibe las denuncias también por el canal de denuncias tiene que pertenecer al equipo. Por lo tanto, es una forma de acotarlo. Perdonadme, pero me falta todavía medio café.
Vale. Ahora vamos a ir, una vez que tenemos la denuncia registrada, es decir, la denuncia, ya hemos tomado la denuncia y se ha registrado, hay que empezar esa investigación interna, ¿vale? Entonces, esa investigación interna para validar los datos y para ver qué es lo que realmente ha pasado y etcétera. Entonces, lo primero, designar el equipo responsable. Si este equipo está ya designado, está predesignado, pues valorar si todos los miembros del equipo son capaces de llevar a cabo este caso por sus relaciones personales y profesionales dentro de la empresa con la persona que denuncia o la persona que es denunciada. Entonces se puede cambiar uno, dos, tres miembros del equipo, no pasa absolutamente nada. Si no ha sido designado anteriormente, pues designarlo. Y siempre tienen que ser personas que han sido capacitadas en igualdad, que ya un plus si además tienen, han sido capacitados, han hecho algún curso de gestión de conflictos, son expertos en gestión de conflictos porque son personas acostumbradas a negociar. Eh, y obviamente lo que he dicho antes, garantizar esa imparcialidad. ¿Cuáles son las funciones de este equipo? Las funciones de este equipo son coordinar la investigación, es decir, planificar el proceso, ejecutar el proceso e idealmente que sea de manera ordenada y eficiente. Son los que van a recopilar las pruebas, son los que van a identificar qué pruebas se necesitan, qué pruebas hay disponibles y van a recopilar tanto las pruebas documentales, fotos, chats, emails, etcétera, como también los testimonios. Entonces, son personas que van a tener también que tener una agilidad a la hora de extraer esa información de los testimonios y van a y ya, no sé si os acordáis, pero os dije que los testimonios lo más recomendable es registrarlos de forma casi textual, por no decir textual, es decir, lo más textual que se pueda, para que luego no dé lugar a errores. Em, Consideraciones importantes para el equipo de responsable. Evitar prejuicios. De todos tenemos prejuicios. Hasta la persona que dice que no tiene prejuicios tiene prejuicios. Es decir, es imposible que no tengamos prejuicios, porque los prejuicios en psicología se llaman heurísticos. Es decir, son atajos mentales los cuales te facilitan la vida muchísimo. Y solemos tener prejuicios sobre todo. Es decir, no solamente prejuicios personales de si esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, esta persona por llevar este tipo de vestimenta es más desordenada y esta persona por llevar este tipo de vestimenta tiene un nivel de vida más alto. No solamente eso, es decir, los heurísticos son los de cuando te llega un documento de todos los atajos mentales que no se evitan tener análisis exhaustivos. Por ejemplo, pues eso, cuando te llega un email o una carta o te dicen en recepción que te llega una notificación de Hacienda, tú directamente dices, oh Dios mío, a lo mejor es una buena noticia o a lo mejor solamente es... no tiene por qué ser una multa o una apertura de inspección o algo así. O cuando una persona pone un intermitente en la carretera, nuestro heurístico dice que es que va a cambiarse de carril o que va a girar para ese lado. Todo eso son heurísticos. Entonces, los prejuicios son parte de los heurísticos y todo el mundo tenemos prejuicios. Lo que hay que hacer es muy consciente de cuáles son mis prejuicios y en qué momento tengo que desactivarlos, como en este caso, para hacer un análisis profundo y real de lo que está pasando y de lo que me han contado. Entonces, este equipo responsable tiene que tener un nivel de autoanálisis muy alto para poder tener sus propios prejuicios bien controlados o incluso haber desestructurado algunos. Y por otro lado, en en este momento, es decir, sí, bueno, a ver si me explico. Demasiadas ideas en mi cabeza. En este momento es uno de los momentos clave de fuga de información. ¿Cuándo se suele producir la fuga de información? Bien porque la persona denunciante, digo las formas típicas, ¿vale? Bien porque la persona denunciante lo ha comentado en sus compañeros que va a hacerlo o que ya lo ha hecho. Bien que la persona denunciada, cuando le llega, cuando conoce que ha sido denunciada, em, por la rabia y por la incredulidad que le puede proporcionar o por lo que pongamos aquí la emoción X, suele despotricar. Y de hecho suele, otro prejuicio, ¿vale? Suele pasar, pero a veces no. Y también en el equipo responsable. De repente el equipo responsable se va a comer y
Estoy poniendo un ejemplo que me estoy inventando sobre la marcha. Y a lo mejor solamente están hablando entre ellos, pero están comiendo en un restaurante donde hay más gente. Y esa gente también es del despacho o de la empresa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que las paredes oyen, ¿vale? Y cuando me dicen, bueno, la gente no está atenta a las conversaciones ajenas o tal, bueno, cuando oyes un nombre propio de una persona que tú conoces, inmediatamente surge un proceso de atención que pones más en la oreja, pones más la atención. Y en estos casos yo siempre cuento el caso de que en un bar, bueno, no, sí, en una cafetería en Madrid, cerca de donde mi madre trabajaba, mi madre era directora general de un despacho de abogados, eh, había un grupo de personas, yo creo que eran juniors, que acaban de llegar al despacho, en el cual empezaron a hablar mal de una persona. Y resulta que de esa persona que estaba hablando mal era de mi madre. Y yo estaba al lado. Entonces, al momento que sueltan el nombre de mi madre, obviamente, sin querer evitarlo, pones más atención. Entonces, cuidado dónde se hablan las cosas, cómo se hablan las cosas y con quién se hablan las cosas. Porque luego todo esto y sobre todo este tipo de temas corren como la pólvora en el efecto pasillo, en lo que vulgarmente llamamos cotilleos. Y al final todo el despacho tiene una información, y además en plan teléfono cacharrado, cada vez la información está más alterada y esto puede afectar a todas las personas del proceso. Iba a decir a la persona denunciante, pero no, es que puede afectar a todas las personas del proceso de forma muy negativa. Entonces, la confidencialidad es tremendamente importante. Hay un refrán español, ¿no? Que dice que no solamente hay que ser bueno, sino parecerlo. Pues en este caso la confidencialidad a tope. Eh, vale, espera, me voy a volver. Entonces, en esta investigación interna, las entrevistas a las partes implicadas y testigos, ¿vale? El equipo responsable tiene que hacer este tipo de entrevistas, que es la parte que hemos dicho antes de pruebas que tiene que ir recogiendo que no su prueba documental. ¿A quién hay que hacer a quién hay que hacer entrevistas? Hay que hacer, obviamente, entrevista a la persona denunciante, ¿vale? Em, ¿Cómo? Formulando preguntas abiertas y no sugestivas. Eso quiere decir que no vamos a dirigir su discurso. No le vamos a decir, bueno, ¿qué? Me han contado que tú estabas diciendo que ¿esto es cierto? Eso es un sí o un no, eso es pregunta cerrada, ¿vale? Lo que queremos es que nos hable y nos cuente. Y cuanto más nos cuente y más hable la persona denunciante, mejor, porque más información vamos a recoger. Preguntas abiertas. Puedes escribir lo que ha sucedido, en qué momento, lugares ha pasado esto, eh, hay algo más que quieres añadir, esto cómo te está afectando, pero siempre refiriéndonos a algo que ella, digo, la persona haya contado, ¿vale? Que la persona haya contado. Es decir, no vamos a hacer caso del efecto pasillo, no vamos a hacer caso de los cotillos que nos han llegado, no vamos a hacer caso de lo que nosotros, incluso de información visual que nosotros hayamos tenido o experiencial que nosotros hayamos tenido, no vamos a hacer caso. Vamos a coger su discurso y hacer preguntas abiertas sobre su propio discurso. Oye, pues me ha pasado esto. Vale. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? En esto, obviamente, incluir lo que cada uno considere. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Qué hiciste después? ¿Qué hicieron después? ¿Vale? Es quién estaba. ¿Hay alguien más que conozca esto? Pero siempre refiriéndonos a lo que esa persona ya haya contado. Obviamente también hay que hacer la entrevista a la persona denunciada, porque hay que ofrecerle la oportunidad de explicar su versión de los hechos por varias razones. Una de ellas es porque queremos saber lo que realmente ha pasado y simplemente saber la versión de las personas implicadas, para poder hacer el cuadro más objetivo posible. Segundo, para respetar su derecho a la defensa. Entonces, la entrevista con la persona denunciada nunca tiene que ser en tonos acusatorios. Tú has hecho. Me han dicho que tú has hecho. Me han dicho que tú has dicho. Me han dicho que tú has escrito. ¿Vale? Sino hay que otra vez hacer preguntas abiertas
para saber cuál es su versión de los hechos. Si esa persona no te da una versión de los hechos porque no sabe de lo que estás hablando, oye, ¿ha habido un incidente? ¿Has tenido algún incidente con alguien? ¿Ha pasado algo? Eh, ¿Has tenido? Y te dicen, no, nada. Y tú, vale, pues tengo que especificar más. ¿Has tenido un incidente con esta persona? ¿Ha habido algún malentendido? Ay, pues sí, porque el otro día yo qué sé el qué. Ok. Todavía la persona no le ha dado ninguna importancia porque a lo mejor es una conducta natural suya y para esa persona no es algo que tener en cuenta o que prestarle atención. Pues a lo mejor sí hay que exponerle los hechos de forma objetiva. Oye, ¿ha pasado esto, 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 esto? Sí, si tenemos el email que ha escrito, oye, ¿tú escribiste este email? Sí, ¿vale? Sí, no, lo que tenga que responder. Pero una vez que te dices sí, he escrito ese email, por ejemplo, vale, ¿por qué lo escribiste? ¿En qué tono lo escribiste? ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál no era tu intención? ¿Ves algo mal en este email? Que preguntas abiertas, que no sea tú estás siendo una agresora sexual o de razón de sexo, estás discriminando. No, cierto. Primero hay que conocer lo que está pasando. También hay que entrevistar a los testigos. ¿Esto qué implica? Que la persona denunciante nos puede dar, y es recomendable que nos dé nombres de personas que han visto las conductas que está denunciando. Imaginemos que no hay testigos porque ha sido un email, ¿vale? Pues es un email, no hay nadie en copia, etcétera. Pues entonces va a ser más difícil, obviamente, porque si no hay testigos no te puedo dar nombre de testigos. Pero, como hemos dicho antes, el acoso son conductas continuas en el tiempo. ¿Vale? Obviamente nos pueden poner una denuncia por un hecho puntual, entonces tendremos que tratarlo como un hecho puntual. Pero es decir, me ha escrito un email diciéndome esto, uno. Vale, ¿hay alguna conducta más que de esta persona hacia ti que te esté causando malestar? No, pero es que este email me ha sonado muy raro y entonces quería comunicarlo. Ok, pues intervenimos, ¿no? De forma preventiva. Pero si es una conducta que se ha dado en el tiempo, normalmente los acosos, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, vienen en una burbuja de más de una conducta. Es decir, la persona que ejerce este tipo de acoso no se limita a una conducta porque para ellos o para ellas no es algo negativo lo que están haciendo. Entonces, no lo esconden y por lo tanto esa actitud se extiende a cualquier conducta que hagan hacia esa persona. Entonces, normalmente no se limita a un email, normalmente suele ser los emails, las comunicaciones internas, las bromas que se hacen delante de otros compañeros, es decir, hay muchísimas conductas. Por eso también el buscar si a esas conductas ha habido testigos. Si ha habido testigos, ofrecerles y pedirles em, que testifiquen, que nos cuenten su versión de manera voluntaria y que mantengan este asunto en total confidencialidad. Aquí tenemos un posible punto más de fuga de información. Cuanto más personas están implicadas, más posible se puede, las personas más podemos hablar, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado con esa confidencialidad, explicarles la gravedad de la confidencialidad y cómo puede afectar a toda la empresa. Y lo que nos dicen es que tenemos que procurar que estos testimonios sean de forma voluntaria. Es decir, oye, ¿podrías contarnos de forma voluntaria? Ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Que por eso tenemos que elegir muy bien a las personas que van a pertenecer al equipo especialista, porque si el equipo de especialistas está mi jefe directo y me dice, por favor, declara, el trabajador o la trabajadora puede entenderlo como no es voluntario, si no declaro me pueden sancionar. Aunque no sea así. ¿Por qué? Por esos prejuicios que hemos dicho antes. Todos tenemos prejuicios y en este país sobre todo tenemos el prejuicio de que nuestros superiores nos pueden sancionar por cualquier cosa que no hagamos, aunque no sea una de nuestras funciones, ¿no? Parece ser que si nuestro superior nos pide un café y le decimos que no podemos hacerle un café porque estamos muy ocupados, pues que nos van a poder echar. Y eso es un prejuicio que todos tenemos. No debería ser así. Yo creo personalmente que no pasa así, pero tenemos ese prejuicio. Entonces hay que ver muy bien quién pide el testimonio a quién para que no existan estas
tiranteces y ese testimonio voluntario no se vive. A la hora de recopilar más pruebas, vamos a ir a las documentales y digitales. ¿Qué tipo de pruebas se pueden recopilar aparte de los testimonios? Las digitales, es decir, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones, chats corporativos, publicaciones en redes sociales, todo lo que sea público dentro de la empresa, es decir, no que la empresa lo extienda al resto del mundo, sino todo lo que esté dentro de la empresa se puede, y todo lo que esté fuera de la empresa y sea público. Me refiero. Imaginemos que ha habido una publicación en una red social. Esa red social es una red social personal que no está abierta, que es privada. No está abierta, me refiero a que cuando tú tienes un perfil en una red social, puedes elegir si tu perfil es privado o es público. Si ese perfil es privado, tú no puedes pedir esa publicación, a no ser que te la quieran dar de forma voluntaria la persona que la ha eh, creado, ¿vale? Si está el perfil es público, pues tienes que hacer una captura de pantalla de que el perfil es público y de que en ese perfil público estaba esa publicación y luego la publicación en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y yo estoy hablando de la realidad, no estoy hablando de lo que dice la ley o no dice la ley, pero la realidad es que muchas veces se han visto truncados algunos procedimientos en los cuales ha habido publicaciones en redes sociales. Estas publicaciones en redes sociales en un principio se eran con el perfil abierto, el perfil público. Y en el momento que se ha iniciado la investigación o que la persona ha sabido que se han cogido ciertas publicaciones de su red social, como respuesta ha puesto su perfil en privado. Y entonces, como tú no has tenido una prueba de que esa publicación estaba en un perfil abierto cuando tú lo has cogido, luego si esto llega a mayores y llega a procedimientos judiciales, dicen que has violado la intimidad de esa persona por acudir a su red privada a coger una publicación. Entonces, también nosotros como empresa nos tenemos que guardar las espaldas. Porque no olvidemos, y creo que esto lo he mencionado por encima y varias veces he dicho, si se abre procedimiento judicial, se abre procedimiento judicial, vale. El acoso sexual está contemplado en el Código Penal, sea en ámbito laboral, en ámbito privado, en ámbito público, en ámbito casi espacial. Espacial todavía no lo han puesto, pero me explico. Está penado. Entonces, si de verdad estás habiendo, es decir, si nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir. Si en el procedimiento determinamos que sí está habiendo o ha habido un acoso sexual, hay que abrir procedimiento judicial, porque es que es un delito. Es igual que si está habiendo un acoso por razón de sexo, es decir, nos están discriminando de forma constante por nuestro sexo o género, eso está contemplado en el derecho laboral. Entonces, lo que nosotros estamos intentando en nuestra empresa es prevenir que esto se dé, que ciertos, lo siento por decirlo así, pero puede ser muy fuerte, que ciertos delitos se den, como sensibilizando a nuestra plantilla. Pero si al final se dan, y todos estos procedimientos no se abren, todas estas denuncias no se abren por hechos puntuales, sino por una conducta mantenida a lo largo del tiempo, todo esto, aparte de que va a desembocar en un despido, va a desembocar en que también ayudemos intentemos proporcionar o ofrecerle ayuda a la persona denunciante para que ponga la denuncia a nivel judicial, es decir, fuera de la empresa, porque ha sido víctima de un delito. Y nosotros vamos a tener que también que tomar medidas. Entonces, no estamos hablando de moco de pavo. Y también en ese proceso judicial, si al final se da, es decir, me estoy poniendo en el peor de los casos, si al final sí que se da que ha habido un delito y tienes que hacer ese proceso judicial, la persona acusada puede abrir disposiciones legales contra la empresa porque el procedimiento no se haya hecho bien. Y una de las cosas es que te hayas metido en una red privada no pública para sacar información. Estás violando su intimidad. Entonces, también las empresas nos tenemos que cuidar las espaldas para hacer bien nuestra parte del proceso de eliminar ese tipo de conductas de la sociedad.
Bueno, pues vuelvo. Estos son los digitales. Documentales. Reportes de actividad previas. Registro de asistencias a talleres de sensibilización o documentos internos relacionados con el caso. Para mí también son documentales de papel, me refiero. Si ha habido denuncias previas. Si ha habido denuncias previas antes, tanto de la persona que denuncia como de hacia la persona que es denunciada. Estamos hablando de conductas que lamentablemente las personas ejercen porque creen que son normales. Y estamos intentando sensibilizarles y demostrarles que eso no es normal y que además afecta es agresivo para las personas que son afectadas, ¿no? Entonces, normalmente esto se da con más de una persona. Es decir, puede haber casos en los que se dé esto con más de una persona, ¿vale? Entonces, si se da con más de una persona, es decir, esta persona ha ejercido este tipo de conductas con todas con todas las posibles víctimas que cumplían ese perfil. Entonces, seguro que hay notificaciones anteriores. Si no hay notificaciones anteriores, pues tenemos que valorar si es un caso único, pero es muy extraño. A lo mejor no ha habido notificaciones anteriores porque a nadie se le ha ocurrido denunciar esto, por lo de que hemos dicho, cada vez estamos desnormalizando conductas que realmente no deberían ser normales. Eh, y cuando hablamos y recogemos el testimonio de, pues eso, de un testigo, dice que bueno, que es que él o ella siempre se comporta así. Y dices, ostras, ¿con quién más se comporta así? Entonces, tener en cuenta que las personas normalmente cuando se comportan de una forma, se comportan de esa forma siempre. Y luego estarían también las pruebas físicas como notas escritas o si les ha dejado notitas o las denuncias también son pruebas físicas y si se han hecho en formulario y también cualquier material tangible. Imagínate que, me estoy acordando de un caso, de que le han regalado una figurita peyorativa para que la ponga en su despacho en forma de mofa, ¿no? Pues eso también hay que recogerlo. Todas estas pruebas hay que analizarlas, hay que intentar verificar la autenticidad en lo máximo que nosotros podamos y también hay que clasificar cuál es la relevancia de estas pruebas. Oye, pues esto realmente no es una cosa más, pero tampoco implica que esta prueba aislada no implicaría que esto se esté dando, en cambio esta otra es altamente relevante porque se ve claramente lo que está pasando. Entonces también hay que clasificar cuál es la relevancia de las pruebas. Y relacionar las pruebas con los testimonios recopilados. Oye, pues mira, el testimonio de la persona que denuncia dijo que se encontraron en el, acordaos el ejemplo que os puse la vez pasada, en el ascensor. Tengo cámara de seguridad en el ascensor y es verdad que en el ascensor ese día, a esa hora, tengo la prueba de que estaban. O que refuten. Me dice que se encontraron en el ascensor y es que en este día la persona que dice que se encontró con el ascensor no vino a trabajar. Entonces hay algo que me falla, ¿vale? Eh, y evitar las conclusiones apresuradas. Es decir, pues por ejemplo eso. Me dice que se encontró en el ascensor el martes, reviso el este de asistencia del martes y resulta que con la persona que se ha encontrado en el ascensor el martes no vino a trabajar. Y digo, ¡buah! Ya me está mintiendo, todo es mentira. No, no, eso es apresurado. A lo mejor la persona no recuerda qué martes o se ha equivocado y a lo mejor era el lunes o era el miércoles. Entonces, vale, pues me dices que era el martes esta persona no vino. Ah, pues perdón, me he equivocado, era el lunes. Es que me pongo muy nervioso o nerviosa con ese tema. Ok, lo entendemos. Revisamos cámaras del lunes y resulta que sí, que justo ha pasado. Pues evitar esas conclusiones apresuradas. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos el caso registrado, hemos hecho la investigación, hay que resolverlo. ¿Vale? No, no solamente pues ya está investigado, muy bien. No, hay que dar una resolución del caso. Entonces,
Una vez que se ha resuelto, la resolución es esto ha pasado o esto no ha pasado. Es decir, el testimonio ha sido veraz, todo ha sido veraz, o ha habido pruebas que han refutado los testimonios. Sí, ya sabemos exactamente bueno, exactamente todo lo que con toda la veracidad que podamos, lo que ha pasado, tenemos que tomar medidas correctivas. Estas medidas correctivas pueden ser es decir, de distinta forma para cada una de las personas. Vamos a ponernos en el caso, en el peor de los casos, que es que sí se haya dado uno de estos casos. Es decir, sí se haya dado un acoso, o se haya dado conductas que podrían ser a lo largo del tiempo constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo. Pues medidas correctivas para la persona denunciada. Amonestación verbal o escrita en el expediente laboral, suspensión temporal con o sin sueldo, reubicación dentro de la empresa si fuera necesario, y en casos en los cuales ha habido acoso, casos graves de acoso, despido disciplinario, y abriríamos otro tipo de proceso. Entonces, amonestación verbal o escrita en el expediente laboral, cuando han sido conductas puntuales, cuando la persona de verdad no tenía esa intención, pero y se le ha amonestado verbalmente varias veces de que eso no se puede hacer y de repente y sigue haciéndolo, pues ya escrita. Em, Suspensión temporal o con o sin sueldo. Por ejemplo, no ha sido una conducta con... Es decir, la persona ha tenido dos personas han tenido, por ejemplo, un conflicto y se han utilizado ese tipo de argumentaciones para atacar a la otra persona. Pero no es algo que esté a lo largo del tiempo, sino que ha sido por una bronca grande entre dos compañeros o compañeras. Pues ahí podemos utilizar esa suspensión temporal. Reubicación dentro de la empresa si fuera necesario. No consideramos que sea un acoso intencionado, sino que la persona que recibe este tipo de conductas le afectan en exceso. Entonces decidimos que aparte de sensibilizar al equipo, vamos a reubicarlos de forma diferente para que no tengan contacto y esto no siga afectando en el futuro. ¿Vale? Esto es súper complicado porque lo dije el otro día, es como ser juez y parte. Es decir, y el despido disciplinario creo que está súper claro. Es decir, hay acoso sexual o por razón de sexo, se despide. Punto. Medidas para la persona que denuncia. Apoyo psicológico o jurídico si fuera necesario. Facilitar la reincorporación en un ambiente laboral y seguro. Normalmente la persona cuando pone, normalmente no. En muchos casos, cuando la persona decide ya poner la denuncia, si son casos graves, pone la denuncia al mismo tiempo que le dan una baja por depresión o por ansiedad. Entonces, si esa persona durante todo este proceso ha estado de baja laboral, baja médica, tenemos que ayudarla a que cuando se reincorpore sea un ambiente laboral, sea un ambiente seguro. Y si la persona lo solicita, reubicarla. Oye, pues mira, me parece genial que hayáis decidido que se le suspende o se la suspende de sueldo o le habéis hecho una amonestación, pero yo prefiero cambiar de no verme expuesto a esto y cambiar de puesto de trabajo. Pues si se puede y es viable, se hace y ya está. Medidas colectivas, reparación del clima laboral. Todo esto afecta al ambiente laboral, al clima laboral. Entonces, por esas posibles fugas de informaciones que es muy difícil controlar, aunque debemos intentar controlarlas al máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intentar que este clima, repararlo, por así decirlo. ¿Cómo? Realizando talleres y actividades de sensibilización, o para fomentar el respeto, para fomentar la igualdad entre compañeros, o team buildings, o lo que se... Es decir, intentar otra vez formar ese buen clima, y si no lo había, intentar que ahora sí que lo haga. Y obviamente la prevención de futuros incidentes, revisar esa política interna, revisar el canal de denuncia, revisar si el protocolo ha sido efectivo y rápido, etcétera. Y estaría
Uy. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo práctico de cómo sería la simulación de un caso completo, más o menos. Pero falta un paso, que os comentara un paso, que es la comunicación de los resultados. Sí, la comunicación de los resultados. Una vez que ya hemos tenido la resolución, hay que comunicar los resultados. ¿A quiénes? Hay que comunicar los resultados, me voy a ir para atrás, para no distraernos. A la persona denunciada. Hay que informar de manera clara las acciones que se han tomado y cómo está garantizada su seguridad y su bienestar. También hay que explicar las posibles vías de apoyo, tanto psicológico como jurídico, y hay que reafirmar el compromiso de la empresa con su protección. Y también hay que prevenir las represalias. Es decir, si ha habido fugas de información, hay veces que el equipo de repente la toma con la persona, la persona denunciante. ¿Por qué? Porque somos así. Por muchas razones, ¿no? Por esos prejuicios, porque siempre la está montando, es que es una tiquismiquis o es un tiquismiquis, bla, bla, bla. No, es una persona que ha sido afectada por un tipo de conductas. Entonces, vamos a evitar o prevenir esas represalias. A la persona denunciada también, obviamente, hay que comunicar los resultados, notificar las medidas correctivas con una explicación detallada de las razones que la fundamentan. Informar sobre sus derechos en caso de que desea apelar la decisión. Puede apelar la decisión, puede decir que no está de acuerdo con ello, que todo es mentira, que es total, y tiene derecho a apelar la decisión. Eh, y también proveer de información sobre los recursos disponibles para su formación y reintegración en la empresa. Vuelvo a decir que todo esto que estoy contando de comunicación de resultados es en el caso de que hayamos confirmado lo peor de lo peor, que sí que se ha dado un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Em, para hacer estas comunicaciones, siempre un lenguaje respetuoso y siempre acompañada de documentación. Es decir, no le podemos decir a una persona que le vamos a suspender de empleo y sueldo durante un mes, con lo que eso afecta a su situación personal, familiar, etcétera, y profesional, sin decirle por qué y sin que esté bien sustentado, ¿vale? Es decir, no puede ser. Habitualmente, cuando esto pasa, debo ser sincera y es que la gente apela. La gente dice que no está de acuerdo, entonces firma uno conforme y entonces se abren ciertos procedimientos. Porque pues conozco muy pocas personas que dijeran, sí, sí, yo lo he hecho, me acepto un mes sin sueldo. Entonces ahí ya tenemos que ponerlo en disposición de nuestros representantes legales. Pero normalmente las personas van a apelar, a no ser que sea oye, este tipo de comentarios no puedes hacerlo, es ofensivo, no es acoso, ni muchísimo menos de momento, pero esta persona sí que se está viendo afectada y puede haber más personas que se están viendo afectadas en la empresa y entonces le hagamos un curso de sensibilización y esa persona esté abierta a cambiar. Bueno, pues eso es, ¿vale? Y luego nos faltaría también el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas. Hay que monitorizarlas, hay que hablar con la persona denunciante y ver si ha mejorado su entorno laboral, detectar si hay problemas o incidentes o repercusiones o tal. Con la persona denunciada, si corresponde, es decir, si no ha sido despedida para verificar que se han llevado a cabo las acciones correctivas como las formaciones, la reubicación, evaluar cambios de conducta, ese tipo de cosas, ver que la persona realmente quiere y está haciendo por cambiar ese tipo de conductas. Evaluar el clima laboral me parece esencial porque de verdad que por lo menos una vez que se haya cerrado el caso y se hayan tomado las medidas eh, correctivas, yo haría una evaluación de clima al mes, mes y medio, 2 meses. Porque hay veces que realmente se ve muy afectado es el clima laboral y documentar todo esto, documentar que realmente la gente ha recibido la información, se están aplicando estas medidas y se está haciendo la prevención. Ejemplo práctico, con, em, de un caso simulado, ¿vale? Obviamente no podemos traer un caso real porque en estos casos sí que ya se está hablando mucho de temas personales, entonces es un caso simulado.
El paso uno, como hemos dicho antes, era la recepción de la denuncia. Entonces, en este caso, la trabajadora envía su denuncia al correo confidencial de la empresa. Es una trabajadora la que denuncia. En su mensaje describe situaciones específicas que le incomodan, indicando fechas y testigos presentes. Vale. Entonces, pasaríamos al paso 2, que es la validación de la información. Pues se activa el protocolo. Y un responsable del protocolo contacta con la trabajadora en un plazo menor de 48 horas. ¿Para qué? Para confirmar los detalles proporcionados, explicar el procedimiento a seguir y las garantías de confidencialidad, reafirmar su derecho a un entorno laboral seguro y ampliar a lo mejor la información de esta denuncia. Se registra la denuncia, se le asigna un número de caso único, se documenta en el sistema confidencial y se informa al comité de igualdad o al equipo de investigación sobre el caso. Entonces se abre el paso 2, ¿no? Que sería la investigación interna. El equipo de investigación eh, se comprueba que el equipo designado era imparcial y que está formado. Bueno, está formado. Si ya lo habíamos preseleccionado, estaba formado, ¿vale? Y en este caso, ninguno de los miembros del equipo tiene relación directa con la trabajadora ni con el denunciado. Porque en este caso, la trabajadora denuncia a un hombre. En las entrevistas, la trabajadora que ha denunciado relata con detalle las situaciones vividas, proporciona fechas y nombres de posibles testigos, se entrevista al presunto acosador, quien tiene la oportunidad de dar su versión, se contacta con dos compañeros de trabajo mencionados como testigos, quienes confirman haber escuchado los comentarios reiterados durante las reuniones. Y en este momento, pues se hace la revisión de evidencias, se analizan los actas de reuniones, es decir, en esas reuniones realmente en las cuales ha habido estos comentarios, estas dos personas estaban. Es que esto es muy importante. Parece una tontería, pero es que si no están las dos personas no se pueden hacer los comentarios. Entonces, lo primero es cerciorarnos que sí que estaban las dos personas en los actos de reuniones. Em, Chequear a lo mejor correos electrónicos, en este caso se chequearon correos electrónicos enviados por el jefe donde se identifican algunas de las expresiones que se denuncian escritas y además mandadas no solamente a la persona, sino en una cadena de, pues eso, que eran 4 los que lo recibían. Pero estos comentarios son solamente sobre la apariencia es que en este caso eran comentarios sobre la apariencia de la trabajadora y se analizan los hechos. El equipo concluye que los comentarios realizados por el jefe, en este caso, constituyen acoso verbal, porque son repetitivos y afectan al bienestar emocional de la trabajadora. Resultado del caso, pues en este caso se hizo una formación obligatoria, la empresa ha organizado un taller de prevención del acoso y comunicación inclusiva a todo el equipo directivo. Y al mismo tiempo se le hizo una suspensión temporal de 2 semanas como medida disciplinaria al jefe. En este caso, bueno, obviamente es un caso simulado, pero está basado en lo real. En este caso, el jefe, a la hora de entrevistarle, normalizaba ese tipo de comentarios, es decir, y los fomentaba dentro del equipo. Por eso la suspensión, porque no era solamente te he hecho un comentario una vez, sino ese tipo de cosas. Bueno, pues se comunicaron los resultados. A la trabajadora se le informó sobre las medidas adoptadas y su derecho a recibir apoyo psicológico. En este caso, ella lo rechazó. Y el denunciado es informado de la sanción y un recordatorio de las políticas de tolerancia cero de la empresa, aparte de esa formación que tuvo que acudir con el resto del equipo directivo. Y se pasa al paso 4, que sería el seguimiento. Durante los 3 meses siguientes se hacen reuniones periódicas con la trabajadora para saber si la cosa ya ha cambiado y todo va mejor. Y también se observa la dinámica del equipo para identificar posibles tensiones. Se hace una encuesta de clima laboral al final, a los 3 meses, en el cual los resultados reflejan un 30%, bueno, no era un 30, era un 27 con algo, de mejora en la percepción de seguridad y respeto al equipo. Había una medida justo anterior, porque esto pasó 3 meses, es decir, esto pasó justo, o se hizo la denuncia justo cuando se hacía la evaluación 360 dentro de la empresa, en la cual también incluíamos el clima laboral. Y entonces a este equipo a los 3 meses se le hizo otra de clima laboral para ver si había mejora y teníamos ese pre y post. Y se revisó la efectividad de la formación impartida del equipo directivo,
¿Cómo se revisó? Pues lo mismo, se hace ¿qué esperas de un cuestionario de qué esperas de esta formación y posteriormente se hace una evaluación no solamente de contenido, sino mm, sí es de contenidos, pero es más indirecta. Es decir, este tipo de comentarios, cuál es el que no se puede hacer, cuál es el que sí, cuál es el que no, etcétera. Y eso es el ejemplo que habíamos puesto para este caso, que lo tenéis recogido en el texto del campus virtual. Ay, voy a ver la hora, como siempre. Cada vez que acabo un tema, miro la hora. Bueno, bien. No, no, no bad. Not bad. Así que, pues, pues vamos a por el siguiente. Mientras que cambio de presentación, si tenéis alguna duda, pues podéis expresarla bien por el chat, bien por abrir directamente el micro, lo que necesitéis. Capítulo 11. Bueno, con este capítulo 10 ya cerraríamos, por así decirlo, lo que es el proceso de denuncia, ¿vale? Pero no el proceso de lo que es el protocolo, porque el protocolo tiene una última... ¿será posible que no encuentro el ratón? No sé qué ha pasado. ¿No? Una última fase que sería... em, tengo un problema, es que no veo dónde está el ratón. Ahora, ya. Qué susto. No, no es aquí, claro. Mm, mm. Una última fase que sería el seguimiento y evaluación de este propio protocolo. Porque como os he dicho al principio y como os he repetido durante, es decir, hay mensajes que yo creo que ya debéis estar hartos de escucharme. Como os he explicado más de una vez, pues el protocolo tiene que estar vivo. Entonces, el protocolo hay que hacerle una revisión periódica para irlo incluyendo nuevas normativas y no solamente nuevas normativas, sino también para ir incluyendo y descartando cosas que no han funcionado, incluyendo cosas que creemos que van a funcionar, sobre todo en el área de prevención, etcétera. Ay, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver cómo detectar esas áreas de mejora en la implementación del protocolo, sobre todo en la área preventiva, asegurar que el protocolo siga alineado con la normativa vigente, es importante porque como os hemos dicho varias veces, la normativa va cambiando. Mantener el tener el protocolo actualizado también hace que la gente confíe en el sistema, porque no se queda anticuado, no se queda sin recoger derechos, no se queda sin pues eso, entonces la gente ve que realmente actualizar algo es que la empresa está comprometida con ese algo. Es decir, hace una búsqueda activa y está, pues eso, comprometida con que eso esté actualizado para poderlo utilizar en caso que haya que utilizarlo. Entonces, esto aumenta la confianza de la plantilla en el sistema. Y además, si la empresa está actualizada en cualquier tema, quiere decir que ese tema lo va implementando dentro del sistema de la propia empresa. Por lo tanto, esto en este caso fomenta un entorno laboral seguro y respetuoso, porque es lo que pretende este protocolo. Este protocolo se debe hacer evaluaciones periódicas y yo siempre recomiendo, aunque no esté dentro de lo que es la ley, pero bueno, es la forma de cuantificarlo, hacer encuestas de clima laboral, no solamente por esto, sino para saber realmente cómo está la gente en tu empresa y qué cosas se pueden mejorar y qué cosas están fallando. ¿Vale? Entonces, la importancia de hacer
esta evaluación regular del protocolo es sobre todo para detectar debilidades y oportunidades de mejora. Es decir, imaginemos que todos los años hacemos una formación de igualdad y a los 4 años revisamos, bueno, 4 años me parece mucho tiempo para revisar un protocolo de acoso. A los 2 años hacemos la revisión del protocolo y resulta que la formación que estamos haciendo o está anticuada o la gente no la entiende o es demasiado técnica o tiene fallos. Si no lo reviso no voy a cambiar ese tipo no voy a cambiar ese tipo de formación. Entonces la gente va a seguir estando, no decir mal formada, pero no formados como nosotros nos gustaría. Entonces, una de las cosas es que si evaluamos todas las medidas preventivas que hacemos, cada 2 años podemos detectar cuáles están funcionando y cuáles no, y por lo tanto también saber cuáles hay que modificar. Esa modificación con las actualizaciones anuales que existen, también podemos encontrar esas oportunidades de mejora, de mejor formación, de mejores dinámicas, de mejores carteles, de mejores lo que sea, de mejor todo. Además, hay que actualizarse en los cambios normativos. Entonces, revisar si el protocolo sigue cumpliendo o no con la normativa es importante para eso, para crear seguridad y para también nosotros tener las actualizaciones legales y normativas en la cabeza y saber qué cosas están acorde a ley y cuáles no. Y también nos ayuda a evaluar las necesidades internas, sobre todo para garantizar las medidas y los procedimientos del protocolo. Es decir, oye, pues el protocolo hemos hecho esto, el equipo experto no ha funcionado bien, pues vamos a crear otro equipo o vamos a formarles mejor o vamos a ver por qué no ha funcionado como nos gustaría. Además de que a lo mejor nuestra empresa también ha evolucionado y a lo mejor éramos una empresa presencial y ahora somos 30% 30% en remoto. Entonces hay que cambiar y hay que hacer más hincapié en otras cosas en el protocolo y hay que adaptarlo a cómo ha ido modificando nuestra empresa. O a lo mejor éramos una empresa feminizada y nos hemos convertido en una masculinizada. O éramos una masculinizada y nos hemos convertido en una feminizada. O ahora somos una empresa equilibrada, que llaman. Pues también eso tendríamos que adaptarlo. ¿Por qué siempre hablo de estas encuestas de clima laboral? Porque todo este protocolo afecta directamente al clima laboral. Y entonces, una evaluación periódica debería tener una consecuencia a nivel casi cuantitativa, que es la mejora del clima laboral. Una mejora del clima laboral se produce por esa revisión regular, además porque si llevamos a bien esa revisión hace que nuestro protocolo cada vez, o sea, todo el área de prevención cada vez sea mejor, por lo tanto deberíamos disminuir el número de conflictos relacionados con el acoso sexual y por razón de sexo, ya que fortalecemos las medidas preventivas y un ambiente más inclusivo y seguro siempre es un clima laboral mejor. Además de todo esto, hay que promocionar la transparencia. Es decir, no me vale hacer una encuesta de crimen y no comunicar. Jo, es que me ha salido fatal. ¿Cómo le voy a decir yo a mis trabajadores que en esta encuesta de clima que hemos hecho este año sale que el clima es -300 y que la gente está deseando irse de aquí? Pues se le comunica. ¿Por qué? Porque ves que, porque entonces solamente la comunicación ya mejora el clima laboral, demuestra que hay transparencia dentro de la empresa y dice que les habéis escuchado. Entonces, una vez que escuchamos a la plantilla y que establecemos medidas de mejora, tanto en acoso como en otro ámbito, la plantilla se va a sentir muchísimo más a gusto y ya solamente con eso el clima ya laboral ya mejora. Y nosotros queremos que nuestro clima laboral sea bueno, porque queremos que las personas que trabajan en nuestra empresa trabajen a gusto. Indicadores clave del desempeño de nuestro protocolo. Creo que ya lo he dicho también en este curso varias veces, lo que no se mide no existe. Nosotros podemos tener una intuición así a ver por dónde sopla el aire de que las cosas van yendo bien, pero si no tenemos medido, no tenemos medidas, no tenemos forma de respaldar, ¿vale? Entonces, ¿qué indicadores podemos utilizar para, para evaluar este desempeño?
Lo primero, saber que no todos los indicadores son iguales, que hay algunos indicadores de mayor importancia en este caso, como es el número de denuncias recibidas y gestionadas y el tiempo promedio de resolución del caso. Estos son, para mí, los dos indicadores más importantes dentro del protocolo, porque son los dos indicadores que indican si hay o no hay casos y si somos capaces de resolverlos o no. Pongamos que no, pongamos que sí somos capaces de resolverlos, pero pongamos que no ha habido ningún caso este año. Pues entonces habrá que medir otras cosas, como es el clima laboral, como es las actividades de sensibilización e información, qué valoración han dado los usuarios de estas formaciones, etcétera. Entonces, hay que ver que hay que medir todo, pero en el caso de que las más relevantes, ojalá sean número de denuncias recibidas o gestionadas cero, tenemos que ver el clima laboral para saber que esas denuncias que no se han recibido es porque no existen, no porque no se hayan atrevido a contárnosla. Si nosotros no tenemos ninguna denuncia, pero el clima laboral es muy negativo, no nos cuentan las denuncias porque no confían en nosotros. No podemos decir, hay una cifra que se llama la cifra negra o el número negro de la estadística, que es que hay casos, que hay una alta probabilidad de que haya casos que no están siendo comunicados. Si nosotros no hemos tenido ninguna denuncia, pero nuestro clima laboral sale muy bueno, seguramente es que no esté habiendo ningún caso. Entonces podemos estar bien contentos y mantener lo que estamos haciendo. En el caso de que sí esté habiendo casos, si haya un número de denuncias positivo y etcétera, hay que mirar el tiempo de resolución. Ese tiempo de resolución tiene que ser cada vez más corto. Eso significaría que nuestro protocolo cada vez está siendo más efectivo y que las personas que gestionan esto cada vez son más expertas. Y la reincidencia de casos. Como he dicho antes, esto lo que estamos intentando modificar son conductas y las conductas están instauradas en muchos heurísticos y en muchos condicionamientos. Por lo tanto, una persona que se comporta de una forma, si no quiere cambiar y no es consciente de la importancia de ese cambio, de la importancia y cómo afecta realmente esa conducta y le importa cómo afecta esa conducta, le va a ser muy difícil cambiar. Entonces, eso se va a puede haber una reincidencia, no con la misma persona, sino con otras o incluso con la misma persona. Entonces, tenerlo en cuenta. Cuanto menos reincidencia, muchísimo mejor, obviamente. Ventajas de utilizar estos indicadores y de tenerlos todos en una base de datos. Cada toma de decisiones va a ser con muchísimo más conocimiento. En las empresas se toman decisiones, bueno, en la vida se toman decisiones todos los días un montón, pero en las empresas se toman decisiones también otro montón. En las empresas, cuanto más informadas sean esas decisiones, es decir, cuanto más información tengamos sobre lo que tenemos que decidir, esa decisión va a ser más acertada y vamos a poder tomar decisiones eh, más en la línea de lo que realmente queramos. También hay que medir es una forma de medir el impacto, tener todos estos indicadores clave y a la hora de hacer esos resúmenes anuales que seguramente todos estemos haciéndolos ahora en diciembre para los cierres de año, no solamente económicos, también hay que hacerlos de otro tipo, como es el clima laboral, cómo hemos mejorado como empresa, como núcleo social. Tener todos esos indicadores y comunicarlos implica una transparencia y por lo tanto, si nosotros somos transparentes, vamos a eh, ser ejemplo de esa cultura de confianza que queremos que en la empresa haya para que nos comuniquen ese tipo de problemas. Herramientas de análisis y de seguimiento. Em, ¿Cómo podemos hacer todo este análisis, sobre todo de lo que no es el número de denuncias efectuadas? Las encuestas anónimas, importante que sean anónimas, ¿vale? Encuestas anónimas de percepción, de clima laboral, etcétera. ¿Por qué anónimas? Porque, vuelvo a decir, el prejuicio que tienen la mayoría de trabajadores y trabajadoras de que si cuentan algo malo y saben quiénes son ellos, van a tener repercusiones negativas. La presión jerárquica es algo que socialmente existe.
Entonces, si lo hacemos anónimas, pero anónimas de verdad, la gente se siente mucho, es que está comprobado que la gente habla muchísimo, es decir, te cuenta muchísimo más, tienes casi el 50% más de información que si fueran nominales. Entonces, tenerlo en cuenta. En estas encuestas, yo siempre recomiendo que sean encuestas tipo test y luego con múltiples opciones. Si puede ser una escala Likert. Una escala Likert son esas encuestas en las cuales tenéis nada, poco, algo, mucho, muchísimo. Es decir, suelen ser graduales las opciones. Esas opciones siempre, siempre, siempre recomendaré que sean un número par. ¿Por qué par? Porque así la gente no se puede quedar en medio. Es una estrategia de investigaciones en psicología. Se utiliza muchísimo la encuesta Likert y lo que se hace siempre es utilizar un número par de opciones para que la gente no pueda poner el 3 en medio, ¿no? Un 2. Si uno es lo más bajo y 5 es lo más alto, ¿cómo calificarías esto? Y todo el mundo pone el 3 para no entrar en conflicto. En cambio, si yo te pongo que es del 1 al 6, si me pones 3 siempre significa un poco más para abajo, si me pones 4 siempre sí va a significar un poco más para arriba. Y entonces evito a la gente que no quiere enfrentarse al conflicto y al final siempre me va a dar una información, aunque sí que en el 3 o en el 4 ya hay una variación significativa. Y yo haría estos tipos de cuestionarios siempre en escala Likert y siempre luego dejando una pregunta abierta. ¿Quién te la va a responder la pregunta abierta? Te la va a responder quien tiene extremadamente un malestar muy alto con algo o un bienestar con algo muy alto. Entonces, la gente que está ahí, que bueno, se podría mejorar, pero no me molesta demasiado, no suele responder las respuestas abiertas. Pero la gente que de verdad tiene necesidad de comunicarlo te las va a responder. Entonces es importante, porque queremos saber qué está pasando. Y obviamente también, como hemos dicho antes, pues la revisión de los casos resueltos y si hay alguno pendiente, pues resolverlas. Otra de las formas de recopilación de información, reuniones periódicas con representantes del personal si existen. No solamente estoy hablando de sindicatos, sino que se puede pedir que la gente, imaginemos que es una empresa muy pequeña, ¿vale? Muy, muy, muy pequeña. Vamos a hablar de menos de 10 trabajadores. Y no tenemos representantes sindicales porque no son necesarios y porque no los hay. Pues lo que podemos hacer es, una vez cada X tiempo, el tiempo que nosotros decidamos, reunirnos con uno de ellos y escucharles. Escuchar lo que ellos piensan, lo que no piensan, lo que piensan los demás y saber más o menos cómo está nuestra empresa. Otra de las formas, pues el uso de software o plataformas para análisis de datos. Existen herramientas tecnológicas. Os he puesto varias, pero además de todas las que os he puesto, que son más básicas, actualmente hay empresas que se dedican a monitorizar el bienestar de los empleados a través de apps. Entonces, dependiendo del presupuesto que tengamos, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, podemos incluso llegar a hacer esto. ¿Vale? Entonces es imposible. Es como tener una evaluación del clima casi en tiempo real. Si alguien necesita este tipo de empresas, me escribe un email y yo le pongo en contacto con ellas. Digo con ellas porque yo, cuando me pedís una recomendación, nunca doy el nombre de uno, sino siempre doy mínimo el nombre de tres para que podáis valorar y ver em, cuál es el que más se ajusta a vosotros. Vale. ¿Cada cuánto debemos hacer esta revisión? Debemos establecer los intervalos. ¿Cada cuánto debemos saber cómo está nuestra empresa y cómo está el clima y cuántos casos están abiertos o se han abierto? Mínimo anualmente, mínimo. Pero yo recomendaría, si lo podéis sistematizar, hacerlo cada 6 meses. Porque en 6 meses hay veces que no pasa nada y otras veces que pasa demasiado. Entonces, cada 6 meses lo que te permite es tener un tiempo de reacción muchísimo más corto. Obviamente estos análisis tienen que estar, es decir,
este tipo de revisión tiene que estar analizada y tiene que traducirse en acciones concretas. Es decir, si yo hago un análisis, hago unas recomendaciones y esas recomendaciones no se trasladan a un calendario de acciones y no empiezo a programarlas y ya las puedo dejar programadas y me olvido, a lo mejor es pues eso, en una semana lo he hecho todo. Y yo sé que estamos hasta aquí de trabajo todo el mundo y que, sobre todo en la empresa pequeña, es que es una presión y una tensión constante, lo que yo llamo rueda de hámster, el producir para poder salir adelante, ¿no? Pero esto te va a ocupar muy poco tiempo si lo conseguís sistematizar. Si no, os podemos ayudar a sistematizarlo. Em, Va a llevar muy poco tiempo y al final vas a tener una información realmente importante y sobre todo eso, el tiempo de reacción va a ser muy corto a cualquier problema que esté pasando y sobre todo en el acoso sexual y o por razón del sexo. Va a haber un tiempo de reacción muy corto. Vais a poder hacer formaciones, sensibilizaciones, reuniones con personas, etcétera, muy apuntadas a lo que realmente está pasando y por lo tanto muy útiles. Entonces, para mí el proceso de actualización y de revisión es muy importante. Y lo que digo, anualmente imprescindible, por lo menos tener esos datos, semestralmente recomendable. Em, ¿Cómo hacer pues hemos dicho, el análisis de los resultados obtenidos de los seguimientos de los em, casos abiertos, reuniones con el comité de igualdad, si lo hay, o con la dirección para definir qué cambios, consultar al personal y todo esto traducirlo en acciones. Es decir, no me vale tener al final eh, un protocolo metido en el cajón. Si de aquí sale que en una semana organizamos que en el mes de febrero va a haber esta formación, en el mes de marzo ponemos estos carteles, en el mes de abril hacemos esto otro, en el mes de junio aprovechamos que hay vacaciones para ofrecer un curso online voluntario y quien lo quiera hacer que lo haga. Además, en enero me voy a reunir con esta persona, en marzo con esta otra, en enero, en febrero, en marzo, perdón, en febrero me voy a reunir con esta otra persona. En marzo voy a reunir a todo el equipo directivo a ver qué es lo que están pensando. Y lo dejo ya cerrado y lo pongo en el calendario de la empresa, ya está hecho. ¿Vale? Entonces, no requiere mucho tiempo y sí que da mucho beneficio. Vale, como siempre en el segundo, yo en el primero lo hago en el tiempo que debo y en el segundo siempre es como que me confío y acelero. Em, un ejemplo práctico de mejora continua, ¿vale? Es obviamente otro caso simulado inspirado en uno o dos, creo que en este caso nos inspiramos en dos casos reales, ¿vale? Una empresa del sector tecnológico con 200 trabajadores, es decir, hablando de una empresa mediana. Implementó su protocolo hace un año y quieren evaluar su efectividad, así que deciden realizar una encuesta anónima sobre la percepción del clima laboral y el conocimiento del protocolo. Resultados de la encuesta. El 90% del personal considera que la empresa fomenta un entorno laboral inclusivo. Pues muy bien, es un resultado muy positivo. El 85% sabe que existen canales de denuncia confidenciales. ¡Ish! ¿Qué ha pasado con ese 15%? El 85% es una población, es decir, es una muestra muy alta, un porcentaje muy alto dentro de nuestra muestra, pero quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Qué ha pasado con ese 15, no? Pero está guay, está muy bien. Em, ¿Qué ocurre? Que el 60% nos dicen que no entienden claramente cuáles son los procesos, el procedimiento de una denuncia. Y el 30% ni siquiera sabe qué recursos de apoyo que los proporciona la empresa. Entonces aquí me está diciendo que hay un vacío de información que debo cubrir. Así que ya sé cómo voy a hacer mi próxima formación. Yo solamente con estos datos, yo ya sé cómo voy a hacer mi próxima formación a la empresa. ¿Qué se hace? Pues se implementan nuevas medidas, el refuerzo de la formación, obviamente, con el objetivo de asegurar que todas las personas trabajadoras comprendan cómo presentar una denuncia, cuáles son los canales de denuncia
y qué pueden esperar durante el proceso. Y para reforzar esto, lo que se decide es también mejorar la comunicación interna a través de infografías que resumen los pasos del protocolo y los recursos disponibles en áreas comunes para visibilizarlo más. Y se crea un procedimiento de seguimiento que es introducir una pregunta específica en las encuestas semestrales para medir este impacto. Es decir, ¿te has dado cuenta de que ha habido tal? La nueva formación, sabes que si, sabes que, cómo se, una de las preguntas fue más indirecta que era, em, ¿sabes cuál es el procedimiento para eh, denunciar un caso, denunciar si estás siendo víctima de un caso de acoso, acoso laboral, acoso por razón de sexo o acoso sexual? Y poníamos, y en este caso, en vez de ser un líker de sí, sí, no, lo que poníamos es sí, hay un canal de denuncias, hay un mail específico, no sé qué, o todas las anteriores son correctas. ¿Qué se observó a través de esto? A los 6 meses de hacer todo este procedimiento de mejorar la formación, crear estas infografías y tal, pues em, el conocimiento sobre los pasos del protocolo aumentó. Espérate que os digo los datos, pues los tengo por aquí apuntados. Aumentó de un 60% a un 85%. Y el 95% del personal indica saber dónde acceder a los recursos de apoyo, que antes el 30% no sabía dónde encontrarlos. Así que ya solamente nos queda un 5% para informarles. Y lo que sí que se observó a través de una pregunta es que ya sí sabían cómo denunciar. Por lo tanto, dedujimos que la percepción de barreras para denunciar había bajado bastante. Cuando hemos hecho la revisión de nuestro protocolo y decidimos hacer cambios, esos cambios tienen que estar comunicados a la plantilla para que sepan que se están realizando estos cambios y que el protocolo va a tener otras medidas, otras sesiones, otras formas de prevenir, o hemos cambiado el email de canal de denuncias. Necesitamos que la plantilla esté absolutamente informada de esto. ¿Cómo? Em, a través de la comunicación formal. Es decir, se puede emitir un comunicado oficial a través de la intranet, del estado de un anuncio, del correo electrónico, del método que vosotros tengáis en vuestra empresa, donde haya un resumen de las actualizaciones y una explicación de la necesidad de estas mejoras. No se puede actualizar algo, no se puede cambiar algo sin explicarles por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Son dos preguntas muy diferentes. ¿Por qué lo hacemos? Porque ha cambiado la legislación, porque el sistema anterior no funcionaba como nos gustaba, como nos gustaría, por muchas cosas. ¿Para qué lo hacemos? Para que os sintáis, para que estéis más seguros, para que tengáis más conocimiento, ¿vale? Es muy importante. En esta comunicación también hay que incluir si ha habido cambios en las próximas sesiones de formación, o sea, hay formación más disponible, hay más formación disponible para la plantilla. Si se han actualizado las guías internas, adjuntar estas guías. Si se han, antes, la sesión anterior hablamos de la guía de buenas prácticas dentro de la empresa. Hay empresas muy grandes que también tienen manuales de bienvenida. En este manual de bienvenida también, es que el otro día me lo consultaron por email y dije, sí, sí, también está el manual de bienvenida. Estos manuales de bienvenida también incluyen el manual de buenas prácticas o bueno, normalmente también lo incluyen explicado de una forma muy didáctica para que la persona que se incorpora a nuestra empresa pues sepa que existe ese manual de buenas prácticas ampliado y que puede consultarlo cuando quiera, pero que esto es lo que incluye, ¿no? Esos dos manuales también se tienen que modificar cuando se modifica el protocolo. Vamos, hay que valorar si las modificaciones
son sustanciables como para meterlas en el protocolo. Si lo que se ha modificado es el calendario de formación, ese calendario de formación no está en ninguno de los planes, en ninguno de, de los manuales de bienvenida o de buenas prácticas. Pero si no, sí que habría que ponerlo. Y una vez que ya te hemos comunicado todo esto, también hay que dar visibilidad a este cambio. Si somos una empresa grande, pues carteles, comunicados, trípticos en las zonas comunes, etcétera. Perdón. Perdón. Eh, ¿Vale? Lo importante, o para mí, de las cosas más importantes. El seguimiento y la revisión garantiza la efectividad del protocolo. ¿Cuántos hemos hecho un protocolo de lo que sea? Se ha quedado guardado en el cajón, no lo hemos puesto en práctica. Bueno, esto nos pasa ahora, y aprovecho. Esto nos pasa ahora con los planes anuales, ¿no? Nosotros ahora hacemos un plan estratégico anual, lo dejamos en el cajón y cuando llega junio decimos, ostras, si no he cumplido nada de lo que ponía el plan estratégico. Pues lo mismo pasa con el protocolo. No es efectivo si lo guardamos en el cajón. Entonces, ese seguimiento de si se está cumpliendo o no. Que realmente es un checklist en el cual solamente tardamos 3 segundos en decir sí, no, y esto que he dicho que no, ¿cuándo lo voy a cumplir? ¿Cómo lo reestructuro? ¿Vale? Es muy importante para que esto se lleve a cabo. Saber si realmente está siendo efectivo implica utilizar herramientas de análisis, que son muy sencillas, que es que no exigen mucho, tampoco mucho tiempo. Ya sé que poquito tiempo, al final suma mucho tiempo. Yo lo sé. Eso no es otra vez. Pero es necesario para que, em, para que el protocolo se lleve a cabo, y no solamente eso, sino para todos los beneficios que tiene este protocolo. Y no estoy hablando em, de cuando existe una denuncia y un caso, es decir, existe una denuncia y aplicamos el protocolo ante un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Estoy hablando de la parte preventiva, que es la más esencial. Es la más esencial. Entonces, ojalá el protocolo nunca se tenga que poner en marcha porque la parte preventiva haya funcionado lo suficientemente bien. Y para saber si está funcionando o no, tenemos que analizarla. Tenemos que ver si hay que hacer modificaciones. Todos los años salen formaciones nuevas. Todos los años salen herramientas nuevas. Estar actualizado de toda la legislación y todas las herramientas que salen nuevas y poderlas poner a disposición de nuestra plantilla y de nuestro equipo especialista y de nosotros mismos es esencial para que esta prevención sea real y pongamos nuestro granito de arena para cambiar estructuralmente esta sociedad en estos aspectos. Ay, me ha dado y no se me va a quitar el picor de nariz. Eh, Estas serían los capítulos de hoy. Tengo una habilidad tremenda para la primera hacerla en tiempo y la segunda corro, no sé por qué, pero bueno, es lo que hay. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, aprovecho para deciros que en el campus está toda la información de esta semana, excepto los vídeos resúmenes, porque como os dije en el mail, tenía un problema pequeñito de salud y no me pude poner a grabar los audios. Así que un compañero los está haciendo de otra forma y creo que hoy estarán ya colgados los vídeos resúmenes. El jueves es nuestro último día. Tenéis hasta el viernes para, y aquí pongo mis comillas, ¿vale? Oficialmente terminar este curso, pero se va a quedar abierto el campus virtual hasta el último día de febrero, para que podáis acceder a él, descargar las documentaciones o escribirnos. Así que tenerlo en cuenta para, si lo termináis o por lo menos hacéis los cuestionarios antes del 20, yo os lo agradecería porque a la hora de hacer la memoria de este programa lo incluiríamos como que ha habido gente que ha terminado el programa, pero se va a quedar abierto
de forma extraoficial hasta finales de febrero, porque creo que es mucha información que puede resolver, que puede producir muchas dudas y queremos de verdad dar nuestro granito de arena para que estos cambios sean realmente efectivos. Así que si no tenéis ninguna otra duda o ninguna pregunta, o si la tenéis y no queréis hacerla aquí, me la podéis hacer por email, por WhatsApp, por teléfono, por donde queráis. Muchísimas gracias de verdad por haberos conectado un lunes a las 10 de la mañana, que sé que todos ahora mismo en diciembre estamos súper liados, así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y espero que de verdad esté siendo útil este curso. Os doy un abrazo desde aquí y nos vemos el jueves. ¡Feliz semana! Nada, nada, hoy no me